you and I, the world will be ours. Remember the stars. Let's make this crown come alive. Touch my body till it's up in flames. Make me feel like I'm royalty. Continuando con la búsqueda de los referentes del automovilismo regional de antaño, el programa Hablemos de Rally hoy conversa con un grande de los años 70. Fue uno de los primeros pilotos en participar en las competencias realizadas en Concepción, en la gincana del Arenal de Puente Perales en Talcahuano, en el circuito callejero de San Pedro de la Paz y en el circuito de Carril Sur sobre la pista de aterrizaje. También participó en las 6 horas internacionales en el Autódromo Vizcaya en Puente Alto y corrió la prueba de carretera Santiago-Villarrica-Santiago. El programa Hablemos de Rally le da la más cordial bienvenida a don Ricardo Rojas Gabler. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Roberto, por haberme invitado a participar con esto para recordar los gratos recuerdos. Ha sido muy emocionante recordar algunas cosas que ya estaban más de 50 años de participaciones en bonitas carreras. Estoy muy agradecido. Para abrir la conversación, don Ricardo, ¿por qué no nos cuenta cómo fueron sus inicios en el automovilismo? Bueno, partieron en Concepción, partimos con una carrera que se organizó en Talcahuano, una gincana de velocidad, donde había que subir una tarima, las curvas, antes de llegar a las curvas, habían fardo de pasto, ¿ya? Y era de velocidad en plena ciudad de Talcahuano. Participaban también de gente conocida de Concepción, Julio Insunza, Patricio Norambuena, que me los recomendaron que eran muy bravos. Yo tuve la suerte de ganar esa primera carrera que fue en Talcahuano. ¿Y qué recuerdos tiene de sus rivales de esa época? Bueno, muy amigos, con Patricio Norambuena, Francisco Dinamarca, Roberto Huet, que en paz descanse, no sabía que había fallecido. Éramos muy amigos con Roberto. Lamentablemente, bueno, yo me vine aquí a la zona norte y ahí como que nos desconectamos un poco, a pesar de que él estuvo en mi casa años después. Pero muy lamentable su fallecimiento. Pero Manfredo Suiter, una bellísima persona. Tengo gratos recuerdos de Juan Mori. Juan Mori es como que me indujo a que participara en esto de las carreras, porque inclusive me preparaba el auto. Me decía, Ricardo, yo preparo el auto. Yo tenía un Simca 1300 motor Ratch, que era muy apetecido, muy rápido para la época. Así se inició. Partimos con una carrera en San Pedro de la Paz. Fue una carrera que me recuerdo que fue el 8 de noviembre del año 69. El mismo día que nacía mi hija Claudia, mi primera hija. Yo estaba corriendo en auto. Así es la pasión. Llegué con el primer lugar. Dos premios. Dos premios. Sí, tengo gratos recuerdos. Qué bonito. Fueron los inicios de las carreras en Concepción. En esa época, ¿cuáles eran las mejoras que le hacían a los autos para poder potenciarlos? Bueno, la verdad que es cierto que eran todos autos estándar. No llegaba todavía, digamos, esto fue el año 79. No llegaba. Después yo entré, me compré, me recuerdo que ya cuando me quise meter ya de frentón en el automovilismo, me compré un auto en Cooper. Un día jueves me lo compré, me fui a Santiago, porque había carrera en Vizcacha, esto ya el año 70, y la carrera fue la primera carrera promocional que se hacía, donde todos los que no eran profesionales, digamos, podían participar.
y fuimos varios de Concepción, fue Roberto Huet, Patricio Norambuena, de los que más me recuerdo, ¿eh? Francisco Dinamarca, habían varios más. Bueno, yo gané la primera carrera promocional ya Aquí con un Cooper que tengo, lo compré el día jueves, de un 5300, me compré un Austin Cooper, me fui a Santiago y el día sábado, el día domingo gané mi primera carrera. aquí tengo un recorte de un diario de la época que dice, abro comillas, el aperitivo del domingo sobre 15 vueltas al circuito fue para Ricardo Rojas, quien hizo la gracia en su flamante Cooper S, recién recibido 48 horas antes. Claro, sí, fue la verdad que siento que fue una anécdota, porque yo no conocía el auto, me fui manejando de noche a Santiago y haciendo con un mecánico de don Juan Mori, que nos fuimos revisando el auto, camino a Santiago, dándole más benzina, regulando, él viendo la parte mecánica, y yo le pedía que necesitaba más velocidad, porque el auto era muy rápido, era un muy buen auto, era un muy buen auto. Y después, llegando a Santiago, lamentablemente le metía la cuarta al auto y el auto perdía potencia. Y tenía un amigo mecánico, Ramón Batiste, que tenía un taller mecánico, y le llamé y le dije, mira, tengo este problema, que el auto no me anda, no da lo que yo le quiero sacar. No te preocupes, me dice, yo te lo voy a revisar. Y él me lo revisó, me dijo, ándate a dormir. Yo tenía un departamento ahí en Avenida Grecia, frente a la piscina Moon. Me dijo, ándate a dormir, me dijo, porque no has dormido toda la noche, ándate a dormir, y el auto te lo voy a dejar listo para la carga. Perfecto. Así que me fui a la casa, al departamento, y no me podía quedar dormido, porque de repente sentía que pasaba un auto. Y yo decía, ese es mi auto, ese es mi auto. Y lo sentía que andaba muy bien. No pude dormir. Así que me bajé del departamento, que era un cuarto piso, y me conecté con él y le dije, no le hagas nada, porque yo siento que el motor anda pero impecable. Y así fue efectivamente, tal cual como él lo dejó. Llegamos a la carrera y yo no me atrevía a tomar, me sentía muy cómodo con el auto. La verdad que la tracción delantera, porque yo andaba con un auto que no era tracción delantera, y la tracción delantera resultaba realmente me acomodó mucho. Como que con el tiempo después preparé un auto, me compré otro auto, un Austin Morris, y eso lo preparamos anexo J. A ese le cambiamos lea, caja de cambio, piñones rectos, una serie de arreglos que lo Y ahí hacían. va más potenciado ya, con más. No, ya era anexo J, era ya a nivel de los Menichetti, de René López, Roberto Muñoz, había ya gente ya, Leonel Kovacs, ya era gente, era de más peso ya. Bueno, con ese auto logré competir en las 6 horas, que la competí con las 6 horas en Vizcacha. Corrimos porque cada 2 horas había que cambiar piloto. Competimos con Sergio San Martín. Cada 2 horas había que cambiar no se podía competir. Claro, el piloto había que cambiarlo cada 2 horas. Salimos cuarto en las 6 horas de Vizcacha, que fue realmente un éxito, porque excelente. Porque corrían todos los autos, todos al mismo tiempo. Claro. O sea, ahí habían turismo carretera, habían todas las categorías, y de repente pasaba un turismo carretera por el lado de uno y lo tiraba para el lado, porque pasaban tan rápido, había una diferencia de velocidad enorme. Fue emocionante, la verdad que es cierto, que es un lindo recuerdo que tengo de haber participado en esas 6 horas. Pero y después vinieron otras carreras más seguidas. Hubo un mes de octubre del año 70 que toda la semana teníamos una carrera. Toda la semana. Usted participó también en una carrera Santiago-Villarrica. Yo participé, sí, en la Villarrica-Santiago, anduvimos muy bien. Lamentablemente teníamos un problema, que la bobina, el cable de la bobina no lo tomaba bien, no lo tomaba bien, entonces pasábamos por un hoyo y se desconectaba. Y se paraba el motor, hasta que logró Mario Rojas, que era el copiloto que tenía yo, primo mío con el cual corrí, logramos arreglar esta cuestión. Y después logramos llegar a Chillán. Esto
Santiago Villarrica Santiago fue una carrera que empezó a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana el Parque Cerrado estaba frente a la Moneda. A las 3 de la mañana los autos tenían que estar en el Parque Cerrado frente a la Moneda, y de ahí había que irse a Nos, donde partía la Santiago Villarrica, donde partía la carrera. Ahí se largaba, sí. Ahí se largaba la carrera. Y llegamos a Chillán, llegamos último, pero de Chillán a Villarrica, yo le dije, no tenemos problema, porque como yo viajaba permanentemente entre Concepción y Santiago, el camino me lo conocía muy bien. Bueno, anduvimos muy bien, llegamos a Villarrica, y yo en esa época fumaba, no fumaba mucho, pero fumaba, pero no habíamos prácticamente almorzado a las 3 de la mañana, sin almuerzo. Yo encendí un cigarro, le pegué una aspirada y me caí desmayado en el círculo de todos los pilotos que había. Estaban todos los pilotos alrededor, estaban todos los pilotos ahí comentando la carrera, y yo le pego una aspirada y caí desmayado porque estaba agotado completo. Me caí desmayado, o sea, no es que sea... No, y toda la tensión nerviosa y toda la tensión de la carrera fue salvaje. Y no, después, claro. Inclusive después cuando íbamos a partir de Villarrica, que ya el auto estaba impecable, vamos a partir y teníamos un neumático trasero pinchado. Y le tuvimos que colocar un neumático, el repuesto que era un poquito más bajo. El neumático era un poquito más bajo. El mismo ancho, pero un poquito más bajo. Entonces el auto tenía un pequeño, muy pequeño, pero un pequeño declive tenía el auto. No, y en la transmisión, después la transmisión de peso, la inclinación incide. Claro. Bueno, partimos de último, porque tuvimos que cambiar el neumático, partimos en Villarrica y llegamos a Chillán, llegamos cuarto. A Chillán llegamos cuarto. Muy bien, pero cuando llegamos a Chillán, ¿qué pasó? Que Roberto Muñoz iba peleando el campeonato de Chile con Renato Bertero. Y Roberto Muñoz, que era un primo mío, es primo mío todavía, resulta que llegó con su parabrisas quebrado. Y yo apenas supe que Roberto había llegado con el parabrisas quebrado, yo le dije, saquen el parabrisas a mi auto y pónganse el parabrisas al auto de él, porque ellos dos, con Renato Bertero, iban peleando. El que llegaba primero a Santiago era campeón de Chile. Entonces, esas son actitudes, eso yo he visto todo lo contrario suceder en carrera. Bueno, le sacamos el parabrisas, le sacamos el generador también al auto y se lo pusimos al auto de Roberto Muñoz, pero Renato Bertero le puso la pata al acelerador y no se la sacó hasta que llegó a Santiago. Le sacó una tremenda ventaja, pero lamentablemente no se pudo nomás. Bueno, a mí me pusieron un parabrisas de plástico con unos pilares de aluminio, que tengo la foto de cómo llegamos a Santiago y llegamos, porque metía la cuarta y el auto se desinflaba, o sea, tenía toda la potencia, el auto andaba muy bien, pero se perdía fuerza, ¿no? O sea, había que estar permanentemente haciendo, pero son lindos recuerdos, lo pasamos muy bien. Tengo una duda, Ricardo, la relación con su copiloto. Dice que en la carrera Villarrica-Santiago, su copiloto se llamaba Mario Rojas. Mario Rojas, sí, pues. ¿Ya? Él, sí, ¿era su hermano? ¿Tenían algún...? No, mi primo hermano. Ah, ya. Primo hermano. Ya, Mario Rojas era primo hermano, que ahora le dio hace poco tiempo atrás, un mes atrás, 2 meses atrás, le dio COVID, lo pescó la pandemia, esta cuestión, y lo tuvo al borde, pero casi. Pero está bien ahora ya. No, está bien, recuperando, perdió 15 kilos, pero recuperándose. Pero él fue el que me ayudó, veía la parte mecánica. Mario veía la parte mecánica. Yo solamente manejaba. Inclusive en esa Santiago Villarrica nos conectamos con Roberto Muñoz para poder andar más rápido. Nos conectamos, nos íbamos pegados los dos, pegados a 160 kilómetros por hora, porque íbamos con corona larga, el auto andaba muy bien y íbamos pegados para poder avanzar los dos más rápido. Y en la bajada en Los Ángeles, hay una bajada en Los Ángeles donde había una tierra, se veía una tierra en el camino, y Roberto Muñoz, en vez de seguir acelerando, le quitó el pie del acelerador, y al quitarle el pie del acelerador, el auto de él se adelantó, y yo le mandé un choque por detrás, un topón pero fuerte, que nos fuimos por el camino dando vueltas, puros trompos, que nos quedamos medio croquis, porque de tantas vueltas que nos dimos, pero nos fuimos por el mismo camino. La suerte
que nos fuimos en trompo, pero en la misma ruta. Ya. Si no hubiéramos salido la ruta, no sé qué hubiera pasado, a pesar de que el auto tenía buena jaula y todo eso. No, son buenos recuerdos. Una linda carrera. En esa época, acá en Concepción, ¿existía algún club que lo agrupara? Bueno, estaba Deportes Concepción, pero la municipalidad, en la dirección de deportes, la municipalidad era la que organizaba todo. Pero dónde nos juntábamos y dónde llegaban todos los datos, era todo donde Juan Mori. Juan Ya. Mori aglutinaba a todos los pilotos porque él era entusiasma. Cuando no habían carreras, vamos a hacer pique, vamos a hacer unos piques. Y él organizaba la recta de NAP, ir a hacer unos piques. Era muy entusiasta Juan Mori. Era una bellísima persona. O sea, el programa anterior entrevisté a René Mori, al Tito Mori. A Tito Mori. Sí, no sé si vio el programa, está en Canadá él. Y estuvimos conversando también, sí, sobre todo esta cuestión. La idea en realidad del programa es no permitir que el tiempo borre la historia, porque obviamente en esa época la tecnología era muy diferente a la de ahora, incluso encontrar fotografía de la época cuesta mucho. Entonces de a poco hemos ido consiguiendo y consiguiendo los nombres. De ahí salió su nombre, Mori me dio su nombre. Mire. Entonces así yo voy haciendo una escalada para ir consiguiendo referentes de esa época para tratar de tenerlos a todos agrupados y que quede un testimonio histórico, pues, de quiénes fueron en esa época bueno, los que está René López, o sea, René López era de Santiago, se fue el Team Zebra, ¿no? René López era del Team Zebra. Claro. René López, el dueño del Team Zebra. Sí, claro. Con Néstor Cue. Bueno, ellos me preparaban el auto. Yo trabajé con Néctor en los Fórmula 4. En los Fórmula 4. Sí. Néstor Cue. No es Néctor Cue, el argentino, bueno para el pucho. ¿Ah? Sí, ellos trabajaban, ellos dos trabajaban en la British Leyland. Cuando estaba en Avenida Grecia, al llegar a Bustamante estaba la British Leyland. Ellos trabajaban ahí. René López era vendedor, creo, y Néstor Cue era el mecánico. Claro. Se asociaron y montaron el Team Zebra, claro, que fue una época de oro del automovilismo. Obvio. ¿Usted se acuerda? También me comuniqué la semana pasada con Miguel Cortés. Miguel Cortés. Sí, el churrasco Cortés, ¿se acuerda, no? Que formaron, también trabajó en el Team Zebra, y de allá se vino para acá y formaron el equipo Di Corsi, que posteriormente se pasó a llamar La Corsi. Di Corsi era Dinamarca, Cortés y Silva, con el Pope Silva. Con el Pope Silva, sí. Y después... Lo que pasa es que yo, ya después del año 71, ¿ya? A fines del 71, yo ya me fui a Santiago. Ya. Me fui a Santiago. Y ahí ya me desconecté prácticamente porque Sergio San Martín, no sé si usted conoció a Sergio San Martín. No. Yo corrí las 6 horas con Sergio San Martín. Ya. ¿Quién me compró el auto? Me parece que él fue el que me compró el auto. Ya. Tengo algunas pequeñas dudas, ¿sí? Porque le entregué mi auto, que era un anexo J muy bien preparado, con todos los elementos, con todos los LEDA, porque habían coronas cortas, coronas largas, era un gastadero de plata, pero caballo grande que había en esa Así es estas fiestas. Era mucho. No, yo me acuerdo que tenía recuerdo de que al Team Zebra primero le pagaba con un cheque al día, después un cheque, porque cada vez que íbamos a la Vizcacha a correr, había que cambiar los neumáticos, en vez de 4 pulgadas, había que correr con 6 pulgadas. Después había que correr con 8 pulgadas. Después había que comprar un leva, que está de moda tal leva, porque con ese leva sale más rápido de las curvas. Era un gastadero que permanentemente íbamos cambiando, y de repente me doy cuenta que mi talonario de cheque, de 50 cheques, habían 10 cheques, Team Zebra. Era un tremendo negocio que hacía el Team Zebra. Le iba muy bien a ellos, muy bien le iba. Sí. Trabajaban bien, sí, trabajaban bien, no puedo discutir. Tengo buenos recuerdos de ellos. Sí. Don Ricardo, y cuénteme, aparte de la carrera esa Santiago Villarrica, ¿corrió otra de largo aliento como de esa época de la Super? No, esa es la más larga, Santiago Villarrica, Santiago. Que en esa época la mayor cantidad de carreras, las que no eran en circuito, eran de largo aliento. Claro. Arica, Puerto Montt, una vez una carrera
otra Santiago Puerto Montt, otra Santiago Villarrica Concepción, hubieron... Sí, no participaba en esa, porque lo que pasa es que después llegó una época en la cual me absorbió mucho el trabajo, porque yo una vez que me fui a Santiago, me fui a montar una industria en Santiago, y ahí ya me absorbió, ahí ya, eh, el año 72, estábamos trabajando a full time, trabajábamos a Citroën Chilena, eh, teníamos 20 órdenes de compra de Citroën Chilena, había que trabajar a full time, con máquinas de No se podía jugar. No había tiempo, la verdad que sí, fue una época. Esto demanda tiempo. Fue una época de mucho trabajo, y después vino el pronunciamiento militar, y hubo que hacer cambios. No, fue una cosa, pero los grandes, pero yo estuve, digamos, en el inicio del automovilismo, cuando partió en Concepción, porque no habían carrera en Concepción. No, claro. La primera carrera en Concepción fue una gincana, por eso que le cuento eso como anécdota, una gincana de velocidad en Talcahuano. ¿Cómo consiguieron permiso para hacer una gincana en la ciudad? Y lo divertido de ser que tengo el recuerdo, que estaba mi padre, estaba vivo mi padre, y en ese circuito había ¿cómo se llama? Una rampa donde había que subir la rampa y bajar la rampa, y yo era demasiado entusiasmado en velocidad, y subía rápido y bajaba rápido, y rompí una tubería de aceite, y esa tubería de aceite se iba al tubo de escape, y cada vez que doblaba en una curva salía una madera, pero espantosa, que una bomba, que pararan, y yo sentía el auto perfecto, pero todos me hacían que parar, y yo no le hacía caso. Yo paro cuando termina la carrera. Claro, terminé sin aceite, pero afortunadamente no estaba fundido el motor. Claro. Esa carrera la gané. A lo mejor me dejaron ganarla, no sé. Pero Ricardo, ¿y qué recuerdos tiene del circuito Carrier Sur? Bueno, el circuito Carrier Sur también se corrió varias veces en ese circuito. Se corría ahí corrían todos los autos corrían, por categoría. Yeah. Pero yo siempre iba detrás de Manfredo Suiter, porque Manfredo Suiter corría en un BMW. Sí, claro. Y yo andaba en un Austin Cooper. Entonces él en la recta se arrancaba, pero llegábamos a la zona de curva y yo me pegaba detrás de la zona de curva. Y inclusive me tomaron una foto que le pegué un fardo de pasto, o sea, pasé en el aire, y me tomaron justo la foto cuando estaba el auto, estaba como para volcarse. Pero ahí participaban todos. Hubieron alguna anécdota ahí de que un amigo se inscribió con un auto y lo inscribió en una categoría menor, teniendo más potencia, y ganó, pero lejos. Pero se dieron cuenta los que organizaban la carrera, o sea, los que venían detrás, presentaron reclamos, y se armó un alboroto ahí porque hubo mucha diferencia de autos. Sí. Pero por categoría. Pero fue ahí corría mucho Nicolás Artigue. Ahí corrían todos: Francisco Dinamarca, Pope Silva, Nelson Silva, Patricio Norambuena. Tengo varios que eran de allá. Gerardo Muñoz. Bueno, no me acuerdo de más. Robertito Huet. Roberto Huet. Sí, Roberto Huet manejaba bonito, tenía un bonito auto también. Era muy querido, una bellísima familia. Sí, oiga, y entre el circuito, porque el circuito de San Pedro de la Paz era un circuito callejero, ¿cierto? San Pedro de la Paz se corría, claro, se corría por las calles. Por las calles. Era más inseguro. Más inseguro, porque tenían cuneta, y el que se pegaba un cunetazo se podía volcar. Claro. Pero andaba bien. Lo que pasa es que fue el inicio, no había dónde correr. No había dónde correr. Y menos poblado también en esa época. Y menos poblado. Carrier Sur era un circuito largo, de mucha recta. Pero Carrier Sur era una recta larga y una curva al final, o sea, los finales curvas o tenían... Los finales... No, los finales curvas. ¿Ya? Tenía una zona, me parece que la zona
la zona norte había un poquito más de curva, y después la otra parte que daba para el lado de la ciudad, para Concepción, para el lado sur, había, había otra zona de curva también ahí, Pero que le hacían era, su chicana ahí porque tengo entendido que lo que se era ocupaba era la pista de aterrizaje, ¿o no? la pista de aterrizaje, sí, Ah, sí. Era un bonito, bonito, fue una bonita época, sí. buena época. Pero mientras, perdón, pero mientras tanto, también habían carreras en la Unión, en el Ah, autódromo, en el sí, circuito de los Crespo. sí, La sí. familia Crespo tenía Sí. un circuito, ellos Los tenían un Ángeles. circuito, no era, en Los Ángeles no tenían, no era un autódromo, pero era un circuito de tierra que levantaba muchísimo polvo, sí, mucho, Ya, mucho polvo. También íbamos a correr a la Unión, ya. también, sí, los Bagdel creo que era Bueno, el sur siempre tuvo mucho más actividad ¿cómo se llama? El esa, automovilismo. Siempre, sí, siempre, se pasaba bien. siempre fue más. Le voy a mostrar una foto. A ver, déjeme ver cómo llego a ellas. Bueno, esa foto es el auto con el cual partí corriendo en Concepción, con un 5300, con motor Ratch, un coupé, un lindo auto. Para la época era un buen auto. Dice, Sí, cuidadosamente los volantes locales que intervinieron en la carrera de velocidad, que está tapada una parte, el próximo 8 de diciembre, último detalle de sus máquinas. Otros ya han cumplido con ese trámite, como es el caso de Ricardo Roja con el auto número 27. sí, un lindo recuerdo. Con eso partimos las carreras en Concepción. Después, después vienen varias fotos de Vizcacha. Ese es un auto de cuando corrimos Santiago, Villarrica, Santiago. En esa carrera, en esa carrera eh, veníamos de vuelta, llegamos cuarto a Chillán. Cuando veníamos de vuelta de Villarrica a Chillán, llegamos cuarto a Chillán para el partido último. Y en esa llegada a Chillán, Roberto Muñoz, que iba peleando el campeonato de Chile con Renato Bertero, llegó con el parabrisas quebrado. Y yo inmediatamente le hice sacar mi parabrisas al auto mío, porque ellos iban compitiendo por el campeonato de Chile. Y Roberto Muñoz le puso mi parabrisas a su auto, le cambió el generador también, y, y lamentablemente, bueno, o afortunadamente para Renato Bertero, llegó primero a Santiago Renato Bertero y fue campeón de Chile. Pero fue una de las causas, pienso yo, por las cuales después, con el correr de los días, me otorgaron el premio al mejor deportista en automovilismo, que es un grato recuerdo que lo tengo presente por la Dirección General de Deporte que presidía don Sabino Agual Cunca, director general de deporte del país. Fue un bonito recuerdo de la llegada a Santiago. Y esa carrera fue la última que se autorizó por carretera, seguramente porque después vinieron las autopistas, los peajes, y ya no se pudo competir más por carretera. Correcto. Permítame felicitarlo, aunque sea con 50 años de atraso, por don Ricardo, por ese gesto tan lindo que tuvo. Eso no lo hace Gracias. cualquiera. No, No, salió del alma. lo debe llenar de satisfacción porque los buenos deportistas son los únicos que tienen ese tipo de actitudes. Sí. Usted sabe que el automovilismo es un, ¿cómo se llama? Es competitivo. Es competitivo, entonces no es habitual que se den estos gestos, así que con efecto retardado, mis felicitaciones. Muchas ¿Ah? gracias. Muchas gracias. ¿Eso dónde es eso? Eso es Carriel Sur. Esa foto corresponde a Carriel Sur. Eso ya es 426 en Vizcaya. Vizcacha. Ya eso es anexo J. Ya es un auto preparado exclusivamente para correr. Era un lindo auto. Como que ese auto me dieron un 125, que en esa época era una joya de auto tener un 125, mano a mano por el auto carrera. Yo entregué mi auto carrera y a mí me dieron un 125 impecable, un médico. Me parece que fue Sergio San Martín. Bonita foto. Pero un lindo auto, muy bien preparado.
cuando lo estaban preparando el auto ese, y yo vi cómo lo alivianaban el auto, le sacaban todo el tapizado que había, eran los puros plásticos, los que estaban puros cueros. La maleta de atrás estaba tapizada con un cuero, era el asiento, pero no tenía nada de asiento. Y la carrocería llena de hoyos, porque lo alivianaban por todos lados el auto, se alivianaba por todos lados, donde le podían sacar peso, como que a mí, inclusive me dijeron, nosotros le sacamos peso al auto, pero tú tenés que bajar de peso, y yo estaba más gordito. Estaba, ¿Ese mini era de fibra o era de metálico. 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 El Austin Coupe Morris era un auto metálico. Ese era de fibra. El Austin Cooper, el primero que compré, con Cooper S, ese era un auto, era un plástico. ¿Y ese usaba amortiguadores o bocha? Amortiguadores. ¿Amortiguadores? No, ese tenía bocha. Se inflaba. Correcto. Sí. Tengo lindo recuerdo con esos autos. Ahí está mi amigo Ramón Batiste con su señora. ¿Esto es dónde esto? Me da la impresión de que también fue Carril Sur eso. Ya. Es que competimos en tantas partes, ya tan fotos tan antiguas que... ¿Y Ramón Batiste era de Santiago? Santiago, él tenía un taller mecánico en Santiago, hoy día tiene una maestranza. Ya. Hoy día es un potentado muy inteligente. Bueno, su padre creo que fue el que desarrolló en Chile las ruedas para mover los muebles, las sillas, esas ruedas giratorias. El padre de él fue el que trajo o lo inventó o lo desarrolló. Era un genio de la mecánica el padre, y el hijo le salió igual. ¿Esto es Vizcacha? Me parece que no. Eso es Vizcacha. ¿Sí? Eso es Vizcacha, sí. Que por arriba está el casino. Me parece que ese fue parte de la carrera promocional por las características de como lo veo. Eso es Vizcacha. Eso es Vizcacha, la carrera promocional que se corrió, donde competían todos los que no. Después venían XOJ, ya cuando ya estabas compitiendo más en Vizcacha. Esa fue la primera carrera para todos los entusiasmos del automovilismo, que vivían de todas partes, de Talca, de distintas partes venían de Argentina, venían muchos argentinos, peruanos, a competir acá. El 389. El primero de la izquierda, el que está al lado del auto, ¿quién es? Me parece que es Samsi, un sobrino de Juan Morris, un sobrino de Morris. Con él el que yo me fui, yo no me acuerdo bien el nombre de él, con él el que me fui a Santiago, cuando compré el auto, él me iba regulando el auto a Santiago, pero no le pudo pillar cuál era la falla que tenía, que el auto perdía velocidad cuando uno pasaba a cuarto. ¿Y el del otro extremo? El otro era Alberto Tiravante, asistente mecánico también, que ayudaba mucho. Amigo de Santiago, compadre, padrino de mi hija mayor. Y esa actitud ganadora, ¿ah? Actitud ganadora. Buena actitud, ¿ah? Excelente. ¿Qué edad tenía ahí, don Ricardo? Yo tenía 28 años. Me casé a los 27, a los 28 años estaba corriendo en auto entusiasmado. 28 años. En los ratos libres que le daban permiso, ¿ah? No, me daba permiso mi Ángela que tengo yo, que le digo mi Ángela. Yeah. como la asistente que tiene Luis Hamilton. Claro. Ángela. Claro. Ella se preocupaba de todo, de guardar las fotos, de guardar los recuerdos. Yo me dedicaba a correr en auto. Yeah. Buena época. Bonita época, muy hermosa época. Los grandes... y tener un recuerdo de cómo se inició, porque no había antes automovilismo en Concepción prácticamente. Claro. No sé si existía antes, pero yo, cuando partió esto, partió con furia. Y partió con el entusiasmo de todos. Como muchos pilotos habían de la zona. Esto ha sido cíclico, pero había una carrera que se hacía una doble Concepción-Chillán-Concepción. No la corrí yo. ¿Recorrió? Eso fue en 69, 68, por ahí más o menos. Parece que fue esa carrera. Antes tiene que haber sido.
Sí, seguramente antes, pero la primera carrera que hubo en Concepción realmente fue la Gincana de Talcahuano, que sí. siempre me voy a acordar de eso porque fue una cuestión inédita que uno lo ve de ahora. ¿Cuándo van a organizar una carrera por una ciudad? Hoy día Claro. ya no se puede, ya no se No, puede. imposible. No, imposible. Don Ricardo, usted sigue el automovilismo, o sea, ya por lo que me comentó de cómo se llama, de, Yo no me pierdo las carreras, voy en los 93 triunfos de Lewis Hamilton, eh, más grande piloto de la historia. Ahora va a ganar su séptimo campeonato, va a igualar a Schumacher y, y lo va a sobrepasar porque es una persona joven sí, y además ya tiene contrato con la Mercedes por 3 años más. claro. O sea, la Mercedes no lo suelta, Le no queda lo ir en la suelta. carretilla todavía, ¿ah? Todavía. No, está Ah, lanzado. Además que uno ve las carreras y cualquiera se imagina que las carreras, él termina la carrera y él se va para su casa a distraerse. No, él trabaja de lunes a lunes, él sí, trabaja día a día, están pendientes de mejorar el auto día a día, todos los días es un trabajo brutal, es una concentración brutal que tiene para poder estar con todas las pruebas, sí, porque no es cuestión de hacerle ajuste al auto, hay que probarlo, hay que manejarlo, por supuesto. hay que saber si ese manejo de alita, de estabilidad, de freno, si le ponen los frenos adecuados, si frena más una rueda que la otra, porque de acuerdo al circuito que viene, porque Correcto. esta cuestión hay que ver de acuerdo al circuito que viene, la corona, qué corona le ponemos, cuál es la velocidad, dónde necesitamos más potencia. Claro, Y eso es a diario, sí. es a diario. Bueno, el automovilismo, el que lo toma en serio, sabe que eh, todos los días, o sea, el trabajo es la fórmula del éxito y no existe otra fórmula del éxito. Si el que no trabaja, te echan los laureles Esto, y llega. esto es igual que Claudio Arrau. Claudio Arrau tuviera concierto o no tuviera concierto, él tocaba 8 horas diarias el piano. Claro. La única forma de mantener su fragilidad para poder, la facilidad con que él tocaba el piano. Pero él todos los días tocaba el piano 8 horas diarias. Y era Oye, la única forma de llegar a un concierto y llegar relajado al concierto. por supuesto. Y en automovilismo sucede prácticamente muy similar. Si el piloto no está al día, no está preparado y no está concentrado en lo que está haciendo, no se pueden dar el lujo de pegarse una tomatera o comerse un completo antes de una carrera. No, por supuesto. Tiene que haber disciplina. Sin disciplina y sin trabajo no hay éxito. Don Ricardo, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Un hombre. Un hombre. Ricardito se llamará. Ah, Ricardo Rojas se llama. Sí, él estaba metido en el rally sí, móvil. ahora quiero preguntar. ¿Heredó Él de dónde su padre? ¿Ah? fue una persona importante en el campeonato mundial de rally que se realizó en Chile. Él fue una persona importante. No sale muy publicado, pero fue importante. Importante. Cuénteme, cuénteme. Sí, no, digamos, él debiera contarlo el día de mañana seguramente. Sí, pero es que es importante también, o sea, la visión que tienen los padres, porque yo también soy papá, mi hijo corre, es piloto, y yo Bien. disfruto de verlo corriendo. De hecho, yo me preocupo de su auto, yo le preparo el auto, entonces Mire. entrenamos y todo el cuento. Es una cosa mancomunada, padre e hijo. Y me Lo que imagino, pasa es que cuando a uno le gusta el deporte, yo actualmente, a los 75 años, he ganado 2 campeonatos ITF de tenis. mire, Yo tengo puntos mundiales del ITF, porque yo juego tenis. Actualmente yo soy un jugador de tenis. Hace 20 años, 30 años, que juego tenis. se Y he mantiene ganado, y físicamente. me mantengo activo en el deporte. Claro. No, excelente. Y he ganado 2 campeonatos, uno a los 70 años, un campeonato ITF que se realiza en el Club de Tenis Unión aquí en Viña del Mar. Tengo 2 campeonatos ITF ganados acá en Chile y un vicecampeonato que lo gané ¿cómo se llama? En Santiago. En Ya. Santiago. Pero yo juego tenis actualmente, me mantengo todavía, a pesar de que tengo 78 años, ¿Y hasta qué edad corrió, don Ricardo? hasta el año 72, 72. 72, y ahí ya se terminaron las carreras. Cuando vendí el auto ya se terminaron las carreras. Me dediqué a mi pega.
A, Había re- mucho a recuperar las lucas perdidas. ¿Ah? que... Esto Fue es, una linda época, sí, una sí, linda época. no, por Me supuesto. o sea, eh, no hasta hace muchos años atrás, siempre dije yo, voy a preparar un auto y voy a correr, me voy a meter al rally móvil, a correr un rally. No, pero no, ya después pasa el tiempo, vienen otros problemas, vienen otras inquietudes, le toma el peso a la edad, porque no es lo mismo tener un No, volcamiento a no, los 35 años, 30 años que tener uno a los 70 años. no, cambia. Baja la intensidad. Baja la Exacto, intensidad con los años. Yo también corrí harto, exacto. pero baja la intensidad, ¿no? Sin duda. Don No, es Ricardo, lindo, el automovilismo es muy lindo. no me restan nada más que agradecerle su excelente disposición, No, su, lo que necesite, cualquier su, cosa. ¿cómo se llama? Sus vivencias, el hecho de contarnos sus vivencias, cosas tan lindas de hace 50 años atrás, en medio siglo. ¿Ah? Sí, pues, harto tiempo. Pero Entonces, con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. por Y, supuesto, y guardando, es una inyección de vida, sí, esto es una inyección de vida. El tener estos recuerdos y a pesar de que también trae sus tristezas, el fallecimiento de mi amigo Roberto Webb, muy lamentable. Era un tremendo tipo, Roberto. Lamentablemente, bueno, a uno les toca antes, a otros les toca después. en alguna Pero parte nos juntaremos. seguramente, seguramente está pavimentando arriba, está haciendo un circuito, porque él era adicto también al automovilismo. O estará con la bandera esperándonos para darnos la Lo más bienvenida. probable. Eh, Qué lindo. Don Ricardo, le dejo la palabra para que se despida el programa. ¿Ah? Sí, no, me cabe felicitarlo, Roberto, por el programa y por traernos a la actualidad esta inyección de vida. Eso es lo que más agradezco, porque esta es una inyección de vida. El tener buenos recuerdos, la Santiago Villarrica, las 6 horas. No me imagino actualmente eh, eh, algo mejor que haber participado en esas dos, todas las carreras eran importantes, pero uno siempre tiene unas carreras que guarda buen recuerdo, a pesar de que en las 6 horas salimos cuartos, pero lindo correr con todos los autos, que te pasaban y te pasaban y te pasaban, y clasificamos después de 6 horas, porque había que trabajar para eso. Por supuesto. Un lindo recuerdo, un lindo recuerdo. Además, era un tremendo viaje el que se pegaban ustedes en los autos a Sí, Santiago para correr y después volver. No, tremendo. Sí, así nomás es. Le agradezco su programa, que todo resulte muy bien y muchas felicitaciones. adiós, adiós, Ricardo. Además, un Estamos al tremendo habla. placer haberlo conocido. Ajá, que esté bien. Saludos. Encantado, Roberto, Saludos a tu encantado. familia. Que esté bien. Muy Adiós. amable, muchas gracias igualmente. Chao, chao. Adiós.